Una vez más, sean todos bienvenidos al ciclo de conferencias de Principio Divino, en el cual estamos ahora buscando profundizar el contenido del Principio Divino y asimismo buscar la aplicación del Principio Divino a nuestras vidas. En este momento vamos a hablar acerca de el pecado. Bueno, a veces cuando hablamos acerca del pecado, pareciera muy como terrorífico escuchar acerca del concepto de pecado dentro de nuestras vidas, pero vamos a aclararlo a la luz del principio divino, como ya habíamos visto anteriormente. El principio divino dice de la siguiente manera: el pecado es un acto de violación a la ley celestial, al establecer la condición por la cual se forma una base recíproca con Satanás, provocando así una relación de dar y recibir con él. Ok, vamos a tomar parte por parte este concepto de pecado a la luz del principio. Dice, el pecado es una violación a la ley celestial. Ok, al establecer una condición por la cual se forma una base recíproca con Satanás. Esto nos permite entender que el pecado no simplemente llega a nuestras vidas, sino que existen condiciones que permiten tener una relación de dar y recibir con Satanás. Entonces, cuando yo creo esas condiciones que permiten finalmente tener ese tipo de relación de dar y recibir con Satanás, finalmente se va a convertir eso en pecado dentro de nuestras vidas. Por eso, el pecado no solamente ocurrió o solamente pasó. Tuvo que pasar este proceso. En nuestras vidas, alguna condición, algún acto tuvimos que hacer para que podamos cometer el pecado. Como anteriormente habíamos estudiado de las naturalezas caídas, por ejemplo, uno piensa, wow, he conocido una chica muy bonita. Entonces empieza a pensar, wow, es una chica muy bonita. Al siguiente día voy a la universidad y esa persona me sonríe. Quizá fue una sonrisa incidental, pero yo pienso, el día de hoy le miré y me sonrió. Uno empieza a crear cosas. Entonces empieza a pensar y quiere finalmente cometer y ver el acto del pecado. Podemos ver por eso, ¿no? O sea, cualquier pecado en nuestras vidas no simplemente llega, sino tuvo que haber pasado el proceso. Cualquier condición, ya sea de pensamiento, ya sea la acción de simplemente mirar, entonces permite y posibilita a Satanás tener esa acción de dar y recibir finalmente con Satanás en nuestras vidas y así finalmente cometer el pecado. Pero eso para poder comprender el pecado y termina siendo de esa manera un acto de violación a la ley celestial. Uno puede decir, ¿cómo pudo haber sido cometido pecados tan terribles en la historia? Sí, fueron cometidos pecados muy terribles, pero aún así nosotros mismos hemos cometido pecados dentro de nuestras vidas. Nadie puede decir, soy una persona que nunca he cometido pecados. Todos hemos cometido pecados dentro de nuestras vidas. Pero tenemos que ser conscientes también que a la luz del principio existen 4 tipos de pecado. El principio divino dice que existe el pecado individual, el pecado colectivo, el pecado hereditario y el pecado original. Cada una de ellas corresponde a una parte dentro del árbol. Podemos decir que el pecado original es como la raíz del árbol, el pecado hereditario es como el tronco del árbol, el pecado colectivo es como las ramas del árbol y así el pecado individual son como las hojas del árbol. Vamos a analizar cada uno de ellos, empezando por el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es el pecado, como dice en el principio divino, el pecado original del ser humano, que es el pecado sanguíneo derivado de la caída espiritual y física de los primeros
antepasados humanos. Es la raíz de todos los pecados. Entonces, no hay mucho que explicar en esta parte. Es decir, que el pecado original es el pecado que cometieron Adán y Eva en el jardín del Edén al relacionarse, tener esa relación de sangre finalmente con Satanás. Ese es el pecado que toda la humanidad carga por la falta de los primeros antepasados. Por esa causa, cuando un bebé nace con pecado original, reclamándose de esa manera del linaje de Satanás. Todos a causa del pecado original tenemos el linaje de Satanás. Entonces, continuamos y vamos a hablar ahora acerca del pecado hereditario. El principio divino dice de la siguiente manera: el pecado hereditario es el pecado de los antepasados transmitidos a los descendientes a través del linaje de sangre. Los 10 mandamientos afirman que el pecado de los padres afectan a los descendientes durante varias generaciones. Entonces podemos comprender, miren, que nosotros no solamente cargamos el pecado que nosotros cometemos, sino también nosotros cargamos el pecado de nuestros antepasados. Es como una deuda que tiene que ser pagada por alguien, los pecados. Si alguien en el pasado cometió un pecado, si alguien se endeudó en el pasado, alguien tiene que pagar esa deuda. Y normalmente somos nosotros los descendientes. Por esa causa podemos decir que cargamos el pecado ¿de quién? De nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Podemos comprender que todos esos pecados nosotros vamos cargando detrás de nosotros. Por eso hay un dicho muy particular. A veces menciona que los hijos siguen los mismos pasos que el padre. A veces ese es un dicho muy común dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces como hijos cargamos la falta de nuestros padres. Vamos a continuar hablando ahora del pecado colectivo que corresponde a las ramas del árbol. El pecado colectivo, como dice el principio divino, es el pecado del que todo el mundo es colectivamente responsable, aunque no sea un pecado personal ni hereditario. Miren, el principio divino nos hace la explicación del pecado cometido en la muerte de Jesús. Cuando el pueblo israelita no crucificó todo el pueblo israelita a Jesús en la cruz, pero por el hecho de que representantes del pueblo israelita finalmente terminaron crucificando a Jesús, así toda la humanidad tenemos que cargar finalmente el pecado de la crucifixión del Mesías. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo israelita representaba a toda la humanidad. Entonces, el pecado colectivo es muy común dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo nosotros lo podemos percibir? Son aquellos pecados que con el paso del tiempo fueron normalizándose a tal grado que, como todos lo hacen, pareciera ser correcto. Uno de ellos, por ejemplo, es el adulterio. El adulterio. Hoy en día es tan común dentro de esa sociedad el adulterio, es tan común que pareciera que dejó de ser un pecado terrible como había sido muchos años atrás. Hoy en día es divorciarse tan común y tan fácil que se perdió finalmente el valor de la familia. No solamente eso, hoy en día parece tan común, tan natural faltar el respeto de un menor hacia una persona mayor que se está perdiendo el valor del respeto dentro de nuestra sociedad. Podemos comprender que esos son pecados colectivos. La sociedad en su totalidad a veces lo vamos cometiendo. Podemos tocar muchos temas como de ellos, por ejemplo, ¿no? El sexo libre. El sexo libre hoy en día, a pesar de que todas las religiones dicen y condenan que el peor de todos los pecados es finalmente el adulterio o la fornicación, hoy en día es pan de cada día. No hay nadie quien pueda frenar este pecado. Y como es tan común, la sociedad lo único que hace es aceptar el pecado.
Método de prevención, ¿cuáles? Anticonceptivos. Pero no muestran finalmente una solución al problema que vivimos. O sea, como todos lo hacen, es normal. Tener pareja es normal. Aunque es un niño de 12, 13 años, inventando o romantizando el concepto de el amor no tiene edades. Podemos comprender que de esa manera la sociedad comete el pecado. Por eso tenemos que recordar algo muy claro. El pecado es pecado. Delante de Dios y delante de las leyes celestiales, el pecado es pecado. Aunque todo el mundo lo practique, sigue siendo pecado. No puede llegar a ser bueno, aunque todos lo practiquen. Aunque solo uno lo practique, el bien es bien, aunque solo uno lo practique. Entonces, este concepto tiene que estar muy claro dentro de la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Es el pecado colectivo. Ahora vamos a hablar acerca del pecado individual. Bueno, el pecado individual es el que cada uno comete por sí mismo. Bueno, no hay mucho que explicar. Cada uno de nosotros somos conscientes de los pecados que hemos cometido. Me gustaría en este momento hacer una pequeña reflexión. Yo no voy a hablar, solamente vamos a hacer un pequeño silencio en el que vamos a reflexionar. ¿Cuál es el peor pecado que he cometido yo? Bueno, yo creo que fue suficiente para poder comprender y para poder reflexionar. Como decía al inicio de la conferencia, nadie es libre de pecados. Todos hemos cometido pecados dentro de nuestras vidas. Y cada uno, el pecado individual, cada uno es consciente del pecado que ha cometido dentro de sus vidas. ¿Cierto? Entonces hemos visto y hemos analizado acerca de cada uno de los pecados, del pecado original, del pecado hereditario, hemos hablado acerca del pecado colectivo, también hemos hablado acerca del pecado individual. Entonces, ¿cómo hacemos para poder eliminar los pecados? El pecado original es la raíz de todos los pecados. Por esa causa, si nosotros buscamos eliminar el pecado original, entonces solamente de esa manera un árbol puede ser derribado. Si nosotros buscamos eliminar el tronco de un árbol, ese sería como el pecado hereditario. Va a volver a surgir los pecados porque no se eliminó el pecado original. Por esa causa, lo que necesita ser eliminado es el pecado original. Como dice, solamente Cristo, el Padre verdadero, que viene como la raíz de la humanidad, puede descubrir la raíz de los pecados y arrancarla completamente. Entonces tenemos la gracia de que ese tiempo tenemos finalmente al Mesías y a través de él podemos eliminar el pecado. A través del Mesías, este árbol finalmente puede ser derribado y eliminado del pecado original y así finalmente a través de él podemos iniciar una nueva vida sin pecado. Por tanto, el ser humano no puede eliminar fundamentalmente todos los pecados sin antes liberarse del pecado original. Pues el Mesías viene para que nosotros podamos ser capaces de poder eliminar finalmente este pecado. Entonces, cuando nosotros eliminamos el pecado original, ¿qué es lo que ocurre dentro de nuestras vidas? Uno va a volver a reconectarse al linaje directo de Dios. Entonces, las tres bendiciones terminaron siendo el dolor finalmente del hombre, porque el hombre no puede tener una relación con Dios sino con Satanás. El hombre no puede establecer una familia ideal. El hombre no puede establecer ese buen dominio de amor finalmente frente a todas las cosas. Pero cuando el hombre elimine su pecado original, entonces el hombre puede volver a reconectarse con Dios. Y a través de su centro en Dios, finalmente, el hombre puede volver a establecer esas tres grandes bendiciones como tres grandes bendiciones dentro de nuestras vidas. Por eso, eliminar el pecado original es fundamental dentro de nuestras vidas, porque eso nos permite y nos habilita y nos da el derecho de poder establecer las tres bendiciones aquí en la tierra. Entonces, a la conclusión, me gustaría hacer una aclaración y un énfasis
acerca de la diferencia que existe entre el pecado y la naturaleza caída. Anteriormente, en el anterior video, hemos visto acerca de la naturaleza caída, ¿verdad? Y ahora estamos viendo acerca del pecado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, miren, el pecado, como ven ahí en el gráfico, vamos a suponer que estamos llevando un juicio delante de Dios. Dios es el juez, el Mesías es el abogado, Satanás finalmente es el que va a juzgar, y finalmente yo soy la persona que va a ser juzgada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Yo debo de ser uno con el Mesías. Si yo, quien voy a ser justificado, voy a ser defendido por mi abogado, que es el Mesías, tengo que ser capaz de poder confesar todos mis pecados. ¿A quién? Al abogado, ¿verdad? Toda mi falta, porque de lo contrario no hay manera que me pueda defender delante de Satanás. Entonces, por esta causa, ¿quién va a acusarnos delante de Dios, que es el juez? Ese es Satanás. Va a ejercer el juicio de juzgarnos, de poder decir, él es el que ha cometido tal pecado. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de poder perdonar pecados? Ese es el Mesías. Entonces, a través del Mesías, nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y finalmente, Dios es el que va a juzgar las faltas que nosotros hemos cometido. Entonces, en este sentido, ¿existe el camino del perdón de nuestros pecados? Sí. Entonces, seguramente va a dictaminar el juez y dirá, mira, por ejemplo, cuando alguien va a la cárcel por alguna falta que ha cometido aquí en la sociedad, normalmente le dictan una sentencia, ¿verdad? En la sentencia dice, ¿cuántos años esta persona tiene que ir finalmente a la cárcel para poder pagar la falta cometida aquí en la tierra? De la misma manera, los pecados tienen que tener un cierto juicio, una cierta indemnización que debe ser pagada finalmente por nosotros, ¿verdad? Entonces, el pecado puede ser perdonado. Pero un grande ahí. ¿Qué es la naturaleza caída? La naturaleza caída son como las costumbres. Imagínense, yo soy un ladrón. Fui juzgado y la sentencia que me dan es a mí 5 años por hurto. Esos 5 años yo entro a la cárcel para poder pagar la deuda o la falta que yo cometí, que sería el pecado. Esos 5 años yo paso, ¿van a pasar esos 5 años o no van a pasar 5 años? Naturalmente va a transcurrir esos 5 años y yo voy a pagar la falta que yo he cometido, ¿ok? Pero, ¿qué garantiza que yo al salir de la cárcel no voy a cometer el mismo pecado? Nada. Por eso, las naturalezas caídas podemos decir que es como la costumbre. Es como una costumbre, es la tendencia a cometer pecado en la naturaleza caída. Todos tenemos naturalezas caídas, todos, absolutamente todos tenemos naturalezas caídas. Pero cuando nosotros actuamos con esa naturaleza caída, ponemos en acción esa naturaleza caída, se convierte en pecado. Por eso, a pesar de que el Mesías va a eliminar ese pecado original, aún resta algo que nosotros tenemos que solucionar, y esa es nuestra costumbre a la naturaleza caída. Eso tenemos que resolverlo a través de la práctica en nuestras vidas. Si nosotros no hacemos los esfuerzos suficientes para poder vencer esa naturaleza caída, si no hacemos los esfuerzos suficientes para poder superar nuestra naturaleza caída, vamos a volver a cometer pecados. Por eso, la naturaleza caída no es algo que de repente tú tienes una billetera en el bolsillo y de repente ¡pum!, se perdió, desapareció mis naturalezas caídas. No, las naturalezas caídas no desaparecen porque sí. Uno los tiene que trabajar, uno tiene que luchar con su naturaleza caída
para poder vencer. Porque si uno no lo vence, va a terminar cometiendo pecados a través de esa naturaleza caída. Por eso el cuerpo físico no tiene, o sea, el hombre tiene un cuerpo físico, el cual tiene que educar. Tenemos pecados, sí, pero vamos a ser perdonados los pecados, pero tenemos que abrir el camino para poder eliminar nuestras naturalezas caídas, para no cometer más pecados. Porque a pesar de que nosotros finalmente podemos ser perdonados nuestros pecados, no hay, a pesar de que podemos ser perdonados nuestros pecados, si nosotros no cambiamos nuestra naturaleza caída, vamos a continuar cometiendo más pecados. Y yo quiero que quede eso muy claro. El pecado es el campo de acción de Satanás. Mientras tú cometas pecado, mientras hagas la condición para tener esa base recíproca con Satanás para cometer el pecado, Satanás siempre va a venir a tu vida. Siempre. ¿Por qué? Es como si yo estuviera abriéndole las puertas a Satanás para que pueda invadir en mi corazón. Yo quiero que pueda quedar muy claro el concepto de la naturaleza caída y el pecado. Entonces, en este sentido, podemos nosotros decir, Dios nos dio nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Podemos oír, podemos ver, podemos hablar. Pero estos 5 sentidos fueron contaminados. ¿Por qué? Porque no lo usamos para la voluntad de Dios. Lo usamos para un deseo particular e individual. Por eso, ¿qué veo con mis ojos? ¿Veo lo que le gusta a Dios? A veces con mis ojos veo cosas que no se deben. A veces con mis orejas yo escucho cosas que no se deben. A veces con mi boca yo hablo cosas que no se deben. Esa capacidad de razonar y pensar que Dios nos dio a nosotros como seres humanos para poder pensar y acercarnos hacia la voluntad de Dios, lo usamos para poder pensar malas cosas, imaginar malas cosas. Y podemos entender que de esa manera Satanás contaminó nuestro ser. Por eso, un tip para no cometer pecados. ¿Quieren conocer? Vamos a hablar acerca de eso. Para no cometer pecados, vamos a conocer los 5 nos. Todo entra primero, ¿por dónde? Por los ojos. A veces es inevitable, pero lo primero que tenemos que hacer es cuidar lo que yo miro. Todo el tiempo. Tú ves televisión. ¿Qué contenido ves? ¿Miras redes sociales en tu teléfono celular? ¿Qué tipo de contenido ves? Cuando vas por la calle, ¿qué es lo que ves? Porque, recuerden, todo entra por los ojos. Si tú no cuidas esto, entonces estás creando una base para tener una relación de dar y recibir con Satanás. Si viste, cuida. ¿Qué piensas? ¿Entiende? Si uno vio alguna cosa indebida, tiene que hacerla mayor forma para no pensar en aquello malo que vio. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, sueñas. Vas a empezar a soñar. No mirar, no pensar en aquello malo que has visto. No soñar. Cuando empiezas a soñar, empiezas a imaginar y crear cosas que no se deben. Cuando sueña, no tocar. A veces quiere tocar, a veces quiere acercarse y no comer. No cometa el pecado. A veces, por ejemplo, en el colegio pasa lo siguiente. Parece tan natural. Le dice, hoy día vi un chico muy bonito. Ok, muy bonito. Entró por el ojo. Era muy guapo. Empieza a pensar. Y empieza a soñar. ¿Y si fuera esto? ¿Y si fuera mí? ¿Y si fuera el otro? Entonces empieza a pensar. El día de hoy me sonrió. Fue muy amable conmigo. Solamente le pasó la silla y dice, parece que le gustó. Empieza y quiere acercarse. Quiere tocar. Y finalmente quiere comer. Entonces tenemos que entender que el pecado
tiene un proceso y la tendencia es la naturaleza caída. Todos tenemos naturaleza caída y la manera finalmente para evitar el pecado es luchar contra nuestra naturaleza caída para no cometer el pecado. Entonces, de esta manera, quiero agradecerles por haberme escuchado durante ese tiempo que compartimos esta conferencia. Espero que realmente cada uno de nosotros podamos tener un tiempo de reflexión para poder practicar y luchar contra nuestra naturaleza caída. Trabajo. Piensa en una naturaleza caída que descubrió y luche finalmente contra ella para poder mejorar su calidad de vida, para mejorar su relación con las personas cercanas que tiene a usted. Muchas gracias. Nos vemos en las siguientes conferencias.